Emily se dirigía al notario con su hijo. La hija de un hombre adinerado había descubierto a su esposo con su amante. Mientras pensaba en lo que su padre le había dejado en herencia, Emily no tenía ganas de ir a la oficina del notario, especialmente con William, su hijo de tan solo 7 años, a quien cuidar. A pesar de su corta edad, ella no dejaba de preocuparse. Mamá, ¿a dónde vamos? ¿A la tienda o al parque? Me gustaría ir allí, hay ardillas saltando, patos salvajes, cisnes, preguntó William durante el camino. Emily sonrió. No, cariño, vamos a la oficina del tío notario a reclamar la herencia del abuelo James. Bueno, en realidad es de mi papá, explicó. Ah, ya veo, bueno, no del todo, pero más o menos, respondió William. Mamá, ¿el abuelo James ya está en el cielo?, volvió a preguntar. Emily encogió los hombros. Creo que sí. Nunca hizo daño a nadie, ayudaba a las casas pequeñas y a los animales sin hogar, respondió ella. William asintió de acuerdo, pero continuó la conversación. ¿Es por el abuelo que los perros callejeros llevan esas etiquetas amarillas? Sí, significa que el perro está vacunado y no representa una amenaza para las personas. Además, no vaga por la ciudad, camina cerca del refugio, explicó Emily. William soñadoramente pensó en tener algún día su propio perro, mientras Emily se sumía en sus pensamientos sobre la inminente conversación con el notario. ¿Qué podría aprender allí, especialmente cuando su padre ya no estaba? Ese seguía siendo un tema doloroso para ella. ¿Por qué tenía que encargarse de todos esos asuntos ahora, especialmente cuando siempre había soñado con una vida ligada a un salón de belleza o, en el peor de los casos, a un restaurante? Y ahora estaba a cargo de una empresa de construcción, cuyas complejidades en gran parte le resultaban desconocidas. Por otro lado, no tenía otra opción. Tenía que afrontar la situación, era un trámite necesario. Oh, y qué inoportuno resultaba todo, como una especie de maldición. Y luego estaba el divorcio con Oscar, todo se sumaba. Su esposo mostró su verdadera cara en el momento en que su padre falleció. Inmediatamente comenzó a salir con su amante de manera abierta y descarada, algo que nunca se habría atrevido a hacer bajo la supervisión de James. Le temía, y con razón. James Albertson era temido por muchos, su carácter intimidante y su aguda visión empresarial le permitían manejar cualquier situación mejor que cualquiera. Pero todo tiene su tiempo, y hace un mes, Emily y su madrastra Olivia recibieron la trágica noticia, un traicionero ataque al corazón, provocado por exceso de trabajo, negociaciones y viajes interminables, todo por el hogar y la familia. Emily suspiró tristemente y cruzó la calle hacia donde se encontraba la oficina del notario. En otros tiempos podría haber usado un coche, pero en ese momento no tenía esa opción. Poco antes del fallecimiento de James Albertson, un problema surgió en su próspero negocio, obligando a Emily a vender su coche personal para ayudar a su padre a saldar parcialmente las deudas. No se arrepentía de haber vendido el coche, uno podía vivir decentemente sin él, y no era el principal problema. La voz de William sacó a Emily de sus sombríos pensamientos. Mamá, mira, el coche de papá está aparcado, el rojo, dijo señalando. Emily se sobresaltó y miró en la dirección que su hijo indicaba. En efecto, era el coche extranjero de Oscar. Nunca dudaba en gastar dinero en esos lujos, le encantaba vivir fastuosamente. ¿Y por qué debería avergonzarse? Antes temía a su suegro, pero ahora estaba metido en problemas hasta el cuello. Emily, ignorando el comentario de su hijo, comenzó a subir las escaleras. William la siguió obedientemente, aunque aún no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Pero cuando Emily abrió la puerta de la oficina del notario, se quedó paralizada de asombro al ver frente a ella a Oscar abrazando a otra mujer alta y de piernas largas. «Oh, aquí viene Emily», dijo Oscar. «Sophie y yo llevamos aquí una eternidad». «El que madruga, Dios lo ayuda», agregó. «Es fácil madrugar cuando no eres quien paga la cuenta», respondió Emily con sarcasmo. Oscar bufó indignado.
¿Y de quién es esa cuenta? Tu padre también me dejó algo. Prácticamente viví contigo durante 5 años, añadió Oscar. Más bien lo soportaste, pero eso no viene al caso. Tu padre decidió agradecerme por aguantar a una arpía tantos años, dijo con ironía. Mi mamá no es una arpía, y tú eres un traidor, exclamó William con furia mientras golpeaba el suelo con el pie. Oscar sonrió con burla. Oh, el defensor está creciendo. Siempre dije que los niños del orfanato nunca se convierten en familia. Emily fulminó a su marido con la mirada. ¿Quién te ha puesto esas palabras en la boca? ¿No tienes a nadie más con quien hablar? William es mi hijo, punto. No me importan tus especulaciones. Eso es asunto tuyo. Yo siempre digo lo que pienso, no como tú y tu papá, que siempre jugaban a los espías, tramando planes. Mira dónde te llevó eso, comentó Oscar con ironía descarada. Su compañera se rió en señal de acuerdo y lanzó una mirada de desprecio a Emily. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi padre? Si no fuera por él, seguirías siendo un obrero en una construcción. ¿Quién te hizo capataz? ¿Quién te enseñó todo?, replicó Emily furiosa. La situación en la oficina del notario estaba llegando al punto de ebullición y la conversación amenazaba con convertirse en un escándalo total en cualquier momento. En ese instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe y el notario, un hombre mayor, asumió el papel de árbitro. Muy bien, señores. Dejen de discutir. Debo señalar que las oficinas de los notarios no son el lugar más adecuado para este tipo de escenas. Sin embargo, entiendo la situación de ambas partes. Por lo tanto, para evitar más especulaciones innecesarias, diré todo de una vez. James Albertson ha dejado todos sus negocios y activos financieros a Oscar Barlow, el esposo de la fallecida Olivia Albertson. Olivia hereda todas las propiedades inmobiliarias, incluida la cabaña costera. Sorprendida por las inesperadas noticias, Emily se quedó inmóvil, como si estuviera clavada en el suelo. Obviamente, el notario, con experiencia, había expuesto todo de una sola vez para evitar que el conflicto familiar escalara. ¿Qué? ¿Todos los negocios y activos para este sinvergüenza? Ese mujeriego, exclamó Emily, sus mejillas enrojecidas de emoción. Supongo que te refieres a ti misma, querida. Ahora no eres nadie, pero mi Oscar es un rico heredero, comentó Sophie con una sonrisa. Oscar sonrió con suficiencia y miró desafiante a su futura exesposa. Técnicamente, aún no se habían divorciado, pero era solo cuestión de tiempo. La partida prematura de su padre había impedido a Emily llevar a cabo sus planes. Había querido divorciarse de Oscar hacía medio año, pero siempre surgía algo que lo impedía. Ya no vivían juntos en ese momento, y todos sabían que nunca tendrían un matrimonio sólido. Y ahora, Emily se enteraba de que su amado padre había dejado todos sus ahorros a Oscar. Era impensable. ¿Qué estaba pensando el empresario fallecido? ¿Podría haber estado bajo algún tipo de hipnosis o, peor aún, haber sido coaccionado? Emily no tenía una respuesta a esa pregunta. Emily Albertson, ¿por qué estás callada? Estás en tu derecho a algo también. Tu difunto padre no se olvidó de ti, interrumpió el notario. Emily levantó la vista y se encontró con la mirada del anciano. ¿Y qué recibo yo?, preguntó. El notario ajustó sus gafas de montura de cuerno sobre la nariz y respondió imparcialmente, tú heredas la casa de campo, junto con el terreno adyacente y las dependencias. Una pausa tensa llenó la oficina. Parecía que incluso la secretaria se quedó paralizada, dejando de teclear en el teclado. Inicialmente, Emily pensó que había oído mal y malentendido las palabras del notario, pero al preguntar de nuevo, su estado de ánimo decayó aún más. Oh Dios, esto es lo que mi padre estaba pensando cuando redactó su testamento, pasó fugazmente por la mente de la joven. Sin saber a qué casa se refería, William se acercó más a su madre, luciendo preocupado al observar a todos los presentes. Bueno, Emily, ¿contenta con tu herencia?
¿Papá acertó o no?, se burló Oscar. Acertó, Oscar. Acertó de lleno, respondió Emily con voz temblorosa. Su exmarido sonrió burlón. Apuesto a que ni siquiera has visto la casa. Pero yo sí. Déjame decirte que no es gran cosa. La casa está al borde del colapso, como un castillo de naipes. Un granero, un pozo en el patio, sueños, no una herencia. Bueno, me alegro de que te haya gustado. Está bien, vámonos, dijo Emily con voz temblorosa, tomando los documentos y las llaves del escritorio del notario y saliendo de la oficina con William. Una vez afuera, se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Todo está bien, ¿no? ¿O estás molesta por esa casa?, preguntó el pequeño niño con ansiedad. Emily negó con la cabeza desalentada. ¿Qué podía decirle a su hijo? ¿Que su abuelo lo dejó sin herencia? Era difícil de creer incluso para ella misma, y mucho más para que un niño pequeño lo entendiera. Emily estaba segura de que su padre le dejaría su propiedad, pero le dio todos los bienes inmuebles a Olivia. ¿Cuánto tiempo llevaba ella con él? ¿10 años? No mucho, en cualquier caso. Pero esperó su turno. ¿Y qué haría con William? Vivir con su madrastra, Emily no podía soportarlo, principalmente por Olivia misma, quien le tomó antipatía a su hijastra desde el principio. Sin embargo, Emily nunca buscó conflictos con esta belleza fatal. Si su padre la eligió, sabía lo que hacía. Debía tener sus razones. Después de vivir en la casa de James durante aproximadamente un año, Olivia comenzó gradualmente a imponer sus reglas. Al principio, echó a Emily de la cocina, no permitiéndole cocinar. Lo siento, querida, pero estoy cansada de tu cocina. ¿Por qué estar horas en la estufa cuando puedes pedir comida de un restaurante?, decía Olivia, dejando claro a Emily que su presencia no era bienvenida. Emily miraba esperanzada a su padre, pero él fingía no darse cuenta y seguía centrado en lo que hacía mejor, dirigir el negocio. Emily, por otro lado, gestionaba sus fundaciones benéficas y ayudaba a los necesitados. Recordaba mal el camino desde la oficina del notario. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué planeaba? Nadie lo sabía, excepto ella misma. William caminaba obedientemente a su lado, intentando no molestar a su madre con preguntas. El inteligente niño entendió que algo extraño había ocurrido esa mañana, algo que cambiaría sus vidas más allá de lo imaginable. Y cuando Emily abrió la puerta de la casa de sus padres, se sintió incómoda. La razón era que vio a un hombre desconocido en la sala de estar, de unos 50 años, con quien su madrastra coqueteaba como una enamorada. Y solo había pasado un mes desde la partida de su padre. ¿Cómo podían, sin vergüenza alguna, actuar con cinismo y sin ningún respeto por los sentimientos de los fallecidos? Al ver a Emily, Olivia apenas pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. En algún momento, Emily incluso pensó que su madrastra sabía acerca del testamento, y por eso se comportaba de manera tan desvergonzada y provocativa. Mírala, organizando una cita romántica aquí, con vino, restaurante, platos en la mesa, probablemente celebrando la herencia, pensó Emily. Luego añadió, dirigiéndose a William, cariño, nos vamos. Empaca tus cosas en tu mochila y yo empezaré a hacer las maletas. El niño miró a su madre con sorpresa. ¿Irnos? ¿Pero a dónde?, preguntó. Al campo, al lugar donde el abuelo nos dejó la herencia. ¿Qué otra cosa podemos hacer?, respondió Emily con voz temblorosa. William asintió y luego corrió a su habitación para empacar. Emily, ¿te vas a algún lugar?, preguntó Olivia con una voz ligeramente ebria. Sí, nos vamos. Aquí no nos queda nada por hacer, respondió Emily. Oh, debería ayudarte a llamar un taxi o algo, insistió la madrastra. No, gracias. ¿Acaso soy tan tonta que no puedo llamar a un taxi yo misma?, contestó Emily, molesta. Les tomó aproximadamente media hora empacar.
Emily sentía que actuaba en contra de sí misma y de las circunstancias que la obligaban a ver la situación desde un ángulo completamente diferente. Después de todo, había pensado que su padre le dejaría el negocio y todos los activos financieros. Eso es lo que todos hacen, dejar lo mejor a sus hijos y nietos. Pero aquí todo fue completamente diferente. En lugar de ayudar a su propia hija, James Albertson entregó todo a su yerno rebelde. O tal vez fue porque siempre quiso un hijo y veía en Oscar a un sucesor. Sin embargo, sería difícil encontrar un peor candidato para ese rol. Dejando de lado sus pensamientos sombríos, Emily tomó una maleta y se dirigió a la salida, donde un taxista mayor ya las estaba esperando en un coche amarillo llamativo. Emily le dio la dirección. Muy bien, claro. Por favor, suban, me aseguraré de que todo esté en orden, dijo el conductor mientras se apresuraba. Emily asintió y se sentó en el asiento trasero con William. Ella tenía una idea aproximada de la dirección del pueblo, no muy lejos de la ciudad, un río, un pequeño bosque y vastos campos donde se extendían las tierras de los agricultores locales. Con la cara pegada a la ventana, William miraba el camino, exclamando cada vez que pasaba un enorme camión. La verdad era que el niño nunca había salido de los límites de la ciudad, por lo que su asombro era tan sincero que Emily no pudo evitar sonreír. ¿Van al pueblo de forma permanente o solo de visita?, preguntó el taxista. Emily se encogió de hombros con incertidumbre. No lo sé, veremos cómo van las cosas. Tal vez permanentemente. Oh, he estado allí muchas veces. No hay mejor lugar para relajarse, setas, pesca, y la tierra es tan fértil que cualquier cosa que plantes crecerá, exclamó el conductor con sorpresa. Sí, no estamos realmente apegados a la tierra. En realidad, estudié para ser maestra, pero nunca trabajé ni un solo día en una escuela. Mi papá quería convertirme en una mujer de negocios, pero no funcionó, respondió Emily, sintiéndose avergonzada. Bueno, eso se puede arreglar. Donde hay voluntad, hay camino, dijo el conductor con ánimo. Sí, nada está escrito en piedra. Lo veremos cuando lleguemos, concluyó Emily. El camino se extendía suavemente en la distancia, como una cinta que se desenrolla con el viento. Es bueno viajar. Llegaron al pueblo solo por la tarde. Los lugareños recibieron el conspicuo taxi con cautela. Después de todo, el asentamiento era relativamente pequeño y cada nuevo visitante era motivo de discusión y análisis detallado. Al ver las típicas casas bajas con techos inclinados y pequeñas ventanas, Emily se desanimó visiblemente. Imaginaba este asentamiento de una manera un poco diferente. Los perros ladraban y los gansos vagaban perezosamente por los patios, apresurándose a arrebatar comida y hierba de los pollos. Después de dar al taxista el número de casa necesario, Emily se quedó congelada por la sorpresa. Resultó que Oscar no había mentido cuando dijo que la casa parecía vieja y deteriorada tras años sin reparación. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí ahora?», preguntó William con incredulidad. «Sí, cariño. No solo viviremos, sino que tal vez trabajaremos también». «Bueno, al menos yo lo haré», respondió Emily, sorprendiendo al anciano taxista. «Ah, si necesita algo, solo avíseme. Le dejaré mi número, por si acaso», dijo el conductor, entregando un trozo de papel doblado de su bloc de notas. «Gracias», respondió Emily, y luego pagó la tarifa. Por suerte, el conductor la ayudó a llevar las pesadas maletas hasta la puerta. «Bueno, he ayudado en todo lo que puedo. Cuídense», dijo el taxista. «Adiós, tío taxista». «Vuelve pronto», gritó William detrás del hombre. Emily sonrió y estaba a punto de insertar la llave en la cerradura cuando la puerta se abrió por sí sola. Sorprendido, William retrocedió. «Mamá, ¿hay un fantasma viviendo aquí?». Claro, Emily no pudo responder a la pregunta de su hijo porque ella misma no sabía quién estaba al acecho en la penumbra del pasillo. «Oye. ¿Quién está ahí?». «Salo, llamaré a la policía», exclamó la mujer, tratando de inyectar la amenaza necesaria en su voz.
La única respuesta fue un débil jadeo de un anciano, seguido de una voz masculina débil que dijo: «Oh, vamos, queridos. ¿Qué policía? Solo tenemos un agente para todo el distrito. Si llamas, tendrás que esperar hasta la tarde, tal vez incluso hasta la mañana siguiente. Es cuestión de suerte». «¿Y usted quién es, abuelo?» «El espíritu de la casa», preguntó William, adelantándose a su madre. El anciano se rió entre dientes. «Oh, vamos, amigo. ¿Qué espíritu de la casa?» «Soy George Blair, el antiguo director de la escuela del pueblo, y ahora solo un pensionado no deseado pasando sus días en esta casa». Emily palideció. «¿Pero qué pasa con la herencia entonces?» «Esta es la casa de mi difunto padre, James Albertson. Tengo todos los documentos y las llaves, todo según la ley». George Blair finalmente salió de las sombras de la casa, revelándose como un hombre delgado de unos 80 años. ¿Qué? ¿James falleció y yo no sabía nada? Dios, qué triste. Era un hombre tan bueno, amable y justo. Al ver lágrimas correr por las mejillas del hombre, Emily preguntó cautelosamente: ¿conocía a mi papá personalmente? George Blair negó tristemente con la cabeza. Claro que sí. No solo lo conocía, sino que prácticamente lo crié. Le enseñé matemáticas en la escuela, luego álgebra y geometría. James siempre tuvo una mente brillante. Que en paz descanse. ¿Y usted? Es su hija, ¿verdad? Emily se mostró visiblemente incómoda. Sí, George Blair, soy Emily y este es mi hijo William. El rostro del anciano se iluminó. ¡Qué buen chico! Se nota que es digno hijo de su padre. Crecerá inteligente, tengo buen ojo para estas cosas. En los viejos tiempos, podía detectar las habilidades de un estudiante con solo mirarlo. Gracias, lo apreciamos mucho, respondió Emily con reserva. Emily no quería discutir con el anciano que William no era su hijo biológico, sino adoptado. El tema era delicado y no quería hablar de ello en presencia de un extraño. No te preocupes, Emily, dijo George. Hoy mismo me iré de la casa para no molestaros a ti y a William. James me permitió quedarme aquí en su momento, pero supongo que he abusado de la hospitalidad. Es hora de seguir adelante. George añadió esto último por alguna razón y se fue a empacar sus cosas. En ese momento, Emily sintió un agudo dolor de conciencia. No estaba bien echar a un hombre de la casa cuando no tenía a dónde ir. Espera, George. No te vayas. Quédate con nosotros. Si papá quería que vivieras aquí, entonces que así sea, dijo Emily. El anciano la miró escéptico. Oh, vamos, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a vivir aquí como una familia? ¿Por qué cargar con un viejo como yo? Tengo mis propios problemas que resolver, aunque, por cierto, recibo una pensión decente. Si necesitas algo, puedo ayudar. Eso es genial. Ya que no te importa, entonces quédate para siempre. No conocemos a nadie en el pueblo. Tú serás nuestro hombre, concluyó Emily con una sonrisa, evitando hábilmente las preguntas sobre su esposo. Aún no se había divorciado de su infiel marido, quien, además, había malgastado la herencia de su padre. No, Emily no tenía quejas contra la ley, ¿y de dónde vendrían, si todo estaba documentado correctamente? Gracias, Emily. ¿Qué alma tan bondadosa tienes? Me acogiste y no me dejaste vagar por el mundo. Mi nuera me echó de la casa después de que su hijo muriera. No de inmediato, claro, pero poco a poco. Primero me sacó de mi habitación, luego me hizo mudarme al salón, luego a la cocina de verano, y de ahí, el camino hacia la calle estaba abierto. ¡Qué vergüenza!, continuó George Blair, un antiguo director de escuela, incluso trabajé hasta el final de mi carrera, hasta que mi salud empezó a fallar. Emily frunció el ceño. ¿Cómo puedes echar a una persona mayor de la casa? Podrías llamar a la policía o al oficial local.
George Blair hizo un gesto despectivo con la mano. Vamos, Emily, ¿de qué serviría eso ahora? He cambiado de opinión sobre muchas cosas últimamente y no culpo a mi nuera. Dios la juzgará. Al menos me permitió ver a mis nietos ocasionalmente. Quería enviarme a un asilo, ya sabes, para gente como yo, gente mayor. Me negué. No puedo vivir sin los niños. Cada año, el 1 de septiembre, voy y lloro. Miro y lloro. ¿Por qué lloras, abuelo? ¿Te duele algo o no te gusta la escuela?, preguntó William. George Blair sonrió y se secó una lágrima. Lloro de alegría, nieto, por los niños que van a la escuela. Cuando veo los uniformes escolares, me duele el corazón. Querían cerrar nuestra escuela hace 5 años, diciendo que era muy vieja, pero luché. Incluso fui a la ciudad, escribí quejas y peticiones. Gracias al difunto James, él ayudó con el transporte y era un buen hombre en general. Emily miró al anciano con respeto y luego sugirió que entraran a la casa. Para su sorpresa, el interior estaba impecable. No había una mota de polvo, ni telarañas, ni olor a humedad. Todo estaba limpio, lavado, como si fuera para una inspección. Un anciano y semejante orden, Emily no pudo evitar sentirse un poco envidiosa. William también le gustó la casa, que le parecía la morada de un amable mago de un cuento de hadas. Resultó que, durante todo este tiempo, George Blair había estado alojado en una pequeña habitación, dudando en ocupar toda la casa. ¿Y qué tal el trabajo aquí en general? ¿Se puede encontrar algo adecuado?, preguntó Emily. Bueno, depende de lo que necesites, de cuál sea tu vocación, por así decirlo. Podrías trabajar en la oficina de correos, conseguir un empleo en una granja como ordeñadora o en una granja avícola. Y si tu educación lo permite, ir a la escuela, Emily. Nos faltan maestros, y el nuevo director no deja de hablar de cerrarla, como si no entendiera que no todas las familias tienen transporte para llegar allí, respondió George Blair fervientemente. La escuela. Eso me conviene. Es cierto que nunca trabajé en mi campo, pero no habría sido un desperdicio estudiar tantos años pedagogía, dijo Emily con una sonrisa. Vaya, mi mamá será maestra, exclamó William con alegría. Creo que la escuela local estará muy feliz de tenerte, comentó George Blair. Bueno, eso todavía está en el aire. Podrían no aceptarme o podría no ser capaz de trabajar. Quién sabe, la vida puede ser impredecible, después de todo, dijo Emily mientras George sonreía y comenzaba a poner la mesa para alimentar a los invitados que venían del camino. Antes de su llegada, George había hervido papas y preparado una ensalada de pepinos y tomates. No era nada especial, pero cuando el estómago ruge de hambre, es justo lo que se necesita. Coman, todo es de cosecha propia. Puede ser pequeño, pero es un proveedor. Cuido la tierra, la fertilizo con estiércol y compost en otoño. Así preparo mi comida para toda la semana. ¿Cuánto necesito? Un par de papas, un pepino, y esa es nuestra comida rústica, dijo George con preocupación. Oh, está delicioso, abuelo George. Podrías chuparte los dedos, exclamó William mientras comía. El anciano sonrió. Come, come, necesitas crecer y estás bastante delgado. Aunque tu abuelo James era igual, y luego en la escuela secundaria desarrolló su cuerpo y comenzó a hacer deporte. Emily bajó la mirada, avergonzada. No, para ella William era su propio hijo. No podía haber discusiones al respecto. Había llevado al pequeño del orfanato hace casi 7 años. La madre de William, por alguna razón, lo había abandonado, y Emily siempre había soñado con tener un hijo. De hecho, los médicos le dieron su veredicto hace 3 años, cuando, durante un examen, se descubrió que no podía tener hijos. Emily tuvo que tomar la decisión de adoptar al pequeño William casi por su cuenta, ya que no había esperanza de apoyo por parte de Oscar. La situación se complicó aún más porque al nacer William tenía un nervio pinzado en su pierna, lo que podría haberlo dejado lisiado de por vida.
Bueno, si realmente quieres llevarlo, no me opondré. Pero, ¿para qué necesitas un niño lisiado? No podrías llevarte a alguien normal, dijo Oscar en aquel entonces. ¿No te da vergüenza decir eso? Aún es tan pequeño. No tienes un ápice de compasión en tu corazón, respondió Emily con lágrimas en los ojos. ¿Compasión? ¿Si la tengo o no? Por supuesto que la tengo, pero es solo compasión por mí mismo. ¿Quién me cuidará a mí, Nadie, ¿verdad? Tú, por ejemplo, estás lista para cuidar a un niño discapacitado en lugar de preocuparte por mí, dijo su esposo con desdén. Por supuesto, Emily sospechó inmediatamente que no encontraría apoyo en sus ojos. Pero, ¿qué es esto? Es impensable. ¿Y tú, pequeña, no puedes cuidarte sola? Esto es un niño, ¿sabes? Necesita ayuda, tal vez incluso sea necesaria una cirugía correctiva, exclamó Emily. Bueno, si lo necesitas, entonces ocúpate tú de ello. Yo tengo otras cosas que hacer, declaró Oscar, cerrando la puerta de golpe. A crédito de Emily, se debe decir que llevó a cabo su plan. Obtuvo la custodia de William, de 3 meses. Más tarde, presentó al niño a uno de los mejores especialistas en cirugía ortopédica pediátrica, gracias a lo cual el pequeño finalmente pudo librarse de su dolencia. Durante todo este tiempo, Emily no le dijo a William que era adoptado. ¿Por qué preocuparlo innecesariamente? Especialmente cuando Emily lo amaba con todo su corazón y lo consideraba lo más cercano y querido. El fallecido James reaccionó a la decisión de su hija con moderación, pero con comprensión. Él también había soñado con tener un nieto y, por lo tanto, estaba feliz con el pequeño William como si fuera suyo. Oh, papá, ¿por qué le dejaste esta herencia a ese traidor? ¿Dónde estabas mirando?, pensó Emily tristemente. Después de lavar los platos y limpiar la mesa, ni siquiera sospechaba que su esposo infiel, Oscar, estaba pensando en lo mismo en ese mismo momento. Entonces, todo salió genial, ¿eh? Bueno, el viejo me transfirió todo el negocio, preguntó Oscar con una sonrisa a su nueva amante, Sophie. La chica lo miró con sorpresa. Sí, se podría decir eso. Y sé honesto, ¿cómo lo lograste? Oscar sonrió misteriosamente. Oh, fue bastante simple. Compartí con el notario e intercepté el testamento de Albertson. Él mismo me lo dio. Básicamente, estaba al borde de la muerte. Debió haber confiado en mí. Me veía como a su hijo. Y yo, no siendo tonto, aproveché mi oportunidad al máximo. Falsifiqué el testamento y convencí al notario, continuó Oscar. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Y por qué accedió el notario? ¿Acaso esto no es un delito? Bueno, ¿cómo lo hice? Fue pan comido. El hijo del notario tuvo un accidente de coche. Fue un caso muy sonado. La investigación no encontró culpable. Y yo logré conseguir las grabaciones de la cámara del tablero. ¿Qué grabaciones del tablero?, preguntó la chica sin entender. Oscar resopló con fastidio. Oh, eres tan ingenua, Sophie. De la cámara del tablero del coche, que graba la carretera. Casi todos los conductores tienen una. Y tuve la suerte de encontrar a un testigo del accidente. Compré esa grabación y se la presenté al notario. Y aceptó, insistió Sophie. Por supuesto, ¿qué más podía hacer? Después de todo, esta grabación era la principal carta de triunfo en el caso contra su hijo. Mostró esta grabación en el tribunal y todos los cargos contra el chico fueron retirados inmediatamente. Y el verdadero culpable del accidente desapareció. Es claramente visible en el video, dijo Oscar, mirando a Sophie con una sonrisa. Sophie comentó, sigues siendo una buena chica, hermosa y delgada, el tipo que calienta el corazón. ¿Qué planeas hacer a continuación?, preguntó cautelosamente. Bueno, todavía no lo sé, respondió Oscar.
lo más probable es que venda el negocio por un precio más alto y ponga el dinero en el banco para ganar intereses. Vaya, eres un verdadero genio, estratega y pensador, comentó Sophie con orgullo. Bueno, ¿qué puedo decir? Oscar sonrió. En ese momento se sintió como el dueño de la vida. Después de todo, manejó inteligentemente al hombre rico, apareció en el momento adecuado y resolvió el tema del testamento de forma radical, sin palabras ni papeleo innecesario. Sin embargo, Oscar ni siquiera pensó porque su suegro confió en él en su lecho de muerte. ¿Realmente no había otra opción? Oscar atribuyó esto a los efectos de los analgésicos, sin los cuales el fallecido no podía soportar. A pesar de dormir muy mal en un lugar nuevo, después del desayuno Emily decidió visitar la escuela local para hablar sobre trabajo. Por supuesto, entendía que era verano y que solo podría ser contratada oficialmente en septiembre, en el mejor de los casos. Pero, por otro lado, tener una conversación sobre este tema claramente no haría daño, y ella lo sabía mejor que nadie. El director de la escuela, Thomas Brown, se mostró cauteloso con su visita, como si esperara alguna trampa. ¿Quién sabe por qué esta mujer de ciudad decidió integrarse en su equipo? ¿Quizás con fines de inspección? Oh, como les encanta eso, les encanta, pensó él. Thomas Brown no quería perder su puesto. Después de todo, era el jefe y, en el pueblo, prácticamente era rey y dios. Todos querían saludarlo cuando lo encontraban. Después de revisar los documentos, el director reflexionó. Por un lado, podía rechazar fácilmente a Emily, encontrar un motivo no sería un problema. Por otro lado, temía que al hacerlo, pudiera convertirla en una potencial enemiga. No, es mejor que trabaje bajo mi supervisión que difunda rumores cuando regrese a la ciudad. Y luego podrían enviar una inspección y descubrir que los fondos para las reparaciones de la escuela están siendo mal utilizados, pensó Thomas Brown. Inmediatamente, dirigiéndose a Emily, dijo, bueno, tu diploma y educación no me dejan dudas de que encajarás bien en nuestro equipo bien coordinado. Y para ayudarte a familiarizarte, te sugiero que trabajes, por así decirlo, con un contingente especial. ¿Qué contingente especial?, preguntó Emily, sorprendida. Bueno, tenemos aquí a un niño, Oliver Carroll. Está repitiendo el segundo grado debido a bajo rendimiento. Oliver vive con su padre, que es usuario de silla de ruedas, no tiene piernas. Fue un accidente automovilístico lo que causó esto. Solía ser conductor de tractor y ahora su esposa lo dejó, así que Michael está manejando todo solo. Por supuesto, todo el pueblo ayuda tanto como podemos. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, no entendió Emily la insinuación. Thomas Brown aclaró, me gustaría que le dedicaras algunas lecciones extra a Oliver para que, al comenzar el próximo año escolar, esté más preparado. Ah, ¿eso quieres decir? Bueno, eso es fácil. Estoy de acuerdo. Podemos empezar cuando quieras, suspiró Emily aliviada. Eso es genial. Creo que no hay necesidad de retrasar esto. Empecemos hoy. Informaré al padre de Oliver y puedes esperarlo en la sala 7. Llegará rápidamente, vive cerca, propuso el director. Emily aceptó la sugerencia del director y se dirigió al pasillo. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. Pronto, un estudiante sin aliento irrumpió en la sala con un puñado de cuadernos en las manos. Hola, ¿puedo? ¿Es aquí donde se imparten las lecciones extras para alumnos de segundo grado? Sí, Oliver, pero no para los de segundo grado, sino para aquellos que están rezagados en sus estudios. Eso sería más preciso. Mi nombre es Emily. Empecemos la lección ahora mismo. Muéstrame dónde te quedaste o, mejor dicho, antes de que te fueras de vacaciones. Emily comenzó con un tono agradable y acogedor. Oliver asintió en señal de acuerdo y de inmediato mostró la página necesaria en el libro de texto. Mientras observaba cómo el chico resolvía problemas y respondía preguntas, Emily se dio cuenta de que no era tan torpe como el director de la escuela lo había hecho parecer.
Es más, los conocimientos de Oliver estaban en un nivel promedio. Entonces, ¿por qué lo habían retenido otro año? ¿A quién molestaba este chico dulce y tranquilo? Decidida a averiguarlo directamente de Oliver, Emily comenzó a hacer preguntas con cautela. Al principio, él simplemente se cerró y se negó rotundamente a hablar del tema. Pero luego, a medida que Emily comenzó a hablar de sí misma y de su vida, él se animó visiblemente y se mostró más sincero. Mis compañeros se burlan de mí. Dicen que mi papá es un pirata sin piernas. Pero no es un pirata, mi papá es bueno, ¿sabes? Pudo haber chocado con un coche, pero giró y cayó en una zanja con su tractor. Así perdió las piernas. Y no creo que tu papá sea malo tampoco. Al contrario, si no te importa, puedo visitarlo después de nuestras lecciones. Mi hijo tiene más o menos tu edad y ahora está en casa con el abuelo George. ¿Qué dices?, preguntó Emily con la mayor suavidad posible. Está bien, pero a mi papá no le gustan los invitados. Aunque probablemente te deje entrar. Sobre todo no le gusta el director. A menudo me meto en peleas, así que la gente viene a mi casa, accedió el chico. Pero, ¿por qué peleas, Oliver? Eso no está bien y no trae ningún beneficio. Solo malas calificaciones y comportamiento. El chico frunció el ceño con ofensa. Defiendo a mi papá de aquellos que se ríen de él. Es un buen carpintero, ¿sabes? Hace todo tipo de cajas, realmente interesantes. Un chico inteligente como tú no puede tener un mal padre, dijo Emily con una sonrisa. Después de dar un total de 4 lecciones a Oliver, Emily quedó gratamente sorprendida por sus conocimientos. No, definitivamente no repetirá otro año y trabajará en su comportamiento, pensó mientras se dirigía a la casa de Oliver Carroll. Resultó que el chico vivía en una casa ubicada en las afueras del pueblo, que se parecía mucho a la que Emily había alquilado recientemente. Al ver a un hombre joven en una silla de ruedas, Emily se sorprendió visiblemente y redujo el paso. ¿Qué, mi hijo se metió en problemas otra vez?, preguntó Michael con preocupación en la voz, acostumbrado a este tipo de comportamiento de su hijo. No, papá. Esta es Emily Albertson, nuestra nueva maestra. Vino de la ciudad con su hijo, exclamó el alegre Oliver. Oh, bueno. Entonces pasa. Acabo de hervir el agua, dijo el anfitrión, cambiando su expresión de enojo a amabilidad. Emily sonrió y aceptó la invitación. En verdad, no esperaba que el padre de Oliver fuera tan amable y agradable. En la conversación, Michael se mostró notablemente educado y no intentó defender a su hijo ni vilipendiar a la dirección de la escuela por haberlo retenido otro año. Aprovechando un momento, el hombre dijo en voz baja, es difícil para mí, Oliver. Todos se burlan de él, cualquiera que lo desee. Es comprensible, por mí. Se ríen de que no tengo piernas, pero es temporal. Estoy ahorrando para unas prótesis, las mejores, ¿sabes? Así podré sentirme humano de nuevo. Emily miró a Michael con simpatía. Entiendo, ¿cómo podría no hacerlo? Ayudaré a Oliver y hablaré con el director. Es incorrecto la forma en que lo están acosando. En ese momento, Oliver regresó a la cocina para continuar con su fiesta de té. Sin darse cuenta, Emily notó que Michael era muy amable, un buen hombre. No buscaba lástima ni concesiones, no como Oscar, un idiota mimado que solo piensa en sí mismo. Emily se sorprendió pensando en eso. Michael le habló sobre su vida pasada cuando era conductor de tractor y era considerado una de las personas más útiles del pueblo. Un pueblo no puede prescindir de un tractor. Cuando nieva mucho, no te desenterrarás con una pala, dijo el hombre con un brillo característico en los ojos. Emily se quedó sentada un rato más y luego comenzó a recoger sus cosas para irse a casa. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de la joven maestra vibró, indicando una llamada entrante. Al ver el nombre del que llamaba en la pantalla, Emily frunció el ceño. Era Oscar. ¿Qué quiere ahora?, pensó,
y decidió no contestar. ¿Qué exactamente podríamos hablar? ¿Discutir de nuevo las noticias sobre la herencia? Todo estaba claro ahí. Oscar ya me había superado en ese sentido. Que disfrute su momento de gloria, tiene derecho a ello, el derecho del ganador. Para sorpresa de Emily, Oscar no se conformó con una sola llamada y repitió varias veces. Quizás deberías contestar. ¿Y si es algo importante?, preguntó Michael, pero Emily simplemente negó con la cabeza. No quiero. Es mi exmarido, aunque aún no nos hemos divorciado. Michael dijo comprensivamente y luego acompañó a la invitada hasta la puerta, maniobrando hábilmente las ruedas de su silla de ruedas, intentando parecer normal y no llamar la atención sobre su discapacidad. Señor, la vida puede ser tan injusta. ¿Qué hizo él para merecer todo esto? Es un buen tipo, míralo, pensó Emily, despidiéndose de Michael y Oliver. Mientras caminaba por la calle hacia su casa, notó un coche rojo a lo lejos, uno que definitivamente había visto antes. No puede ser, pero es realmente él otra vez. Emily se acercó y se dio cuenta de que este coche definitivamente pertenecía a Oscar. ¿Qué estaba haciendo aquí? La espalda de Emily se cubrió de sudor frío. No quería encontrarse con su exmarido, incluso considerando que todavía estaban legalmente casados. Incluso desde la distancia, Emily escuchó la voz distintiva de Oscar, la cual no podría confundir aunque lo intentara. Su exmarido actuaba de manera provocativa, gritando al niño que no era su hijo, quien había cometido el error de entrar al patio. George Blair intentó defender al niño, pero, por supuesto, no pudo enfrentarse a Oscar. El empresario estaba furioso y Emily lo notó de inmediato. Apenas abrió la puerta, se encontró cara a cara con su enfurecido esposo. Ah, aquí viene Emily, justo lo que necesitaba. Tú eres la que necesito, y a quien pregunto, nadie sabe nada. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y por qué viniste aquí?, exclamó Emily. Oscar sonrió con sarcasmo. Ja. ¿Y todavía preguntas? ¿Sabes que tu padre me engañó? Emily palideció. Oscar, ¿cómo te engañó? ¿De qué estás hablando? ¿Has perdido completamente la cabeza? Tú eres quien heredó todo del testamento, y yo no obtuve nada. ¿Acaso lo has olvidado? No, querido, no lo he olvidado. Pero tu padre siempre supo cómo hacer todo tipo de trucos, ¿verdad? Bastante mago, ¿eh? Lo planeó todo con anticipación. Poco antes de irse, vació las cuentas de la empresa y, además, su negocio está al borde de la bancarrota. ¿Y qué me dices? ¿No sabías de esto? Oscar gruñó, y los ojos de Emily mostraban un desconcierto genuino. Por supuesto que no, ¿y pensaste lo contrario? Oscar negó con la cabeza, desconsolado. Todos ustedes mienten igual que tu viejo. Eran todos unos mentirosos. ¿Puedes imaginarte idear algo así? Me superó en todo lo que pudo. Recuerda, no dejaré pasar esto. Y si no devuelves el dinero que tu padre escondió en cuentas secretas, lo lamentarás. ¿Me estás amenazando? ¿Cuál es mi culpa aquí? Estoy escuchando esto de ti por primera vez, dijo Emily entre lágrimas, pero Oscar no estaba convencido. Al contrario, se comportó como si Emily ya supiera lo que su padre había planeado. Después de una pausa dramática, Oscar dijo algo que la incomodó: si no encuentras el dinero, atente a las consecuencias, ¿entiendes? Me aseguraré de que William termine en un hogar de niños y perderás tus derechos parentales. Sí, y no me mires así, todo sucederá como lo he dicho. En ese momento, George Blair, quien había estado de pie silenciosamente al margen hasta entonces, intervino en la conversación. No creo que hayas elegido la táctica correcta, joven. Amenazar a una mujer, especialmente a una madre joven, es impensable. Los labios de Oscar se curvaron en una sonrisa. ¿Y quién es este viejo? ¿Tu defensor? Bueno, nada que decir. De todos modos, no sirve para nada, Emily.
Busca el dinero, y si no lo encuentras, William irá directamente al refugio. No quiero ir a un hogar de niños, papá. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué estás lastimando a mamá?, exclamó William con indignación. ¿Qué clase de padre soy para ti? ¿De qué estás hablando? Tenemos algo en común, respondió Oscar, y se dirigió hacia su auto, donde, como resultó, su amante Sophie estaba sentada. Emily, por otro lado, estaba tan impactada por la confesión de su exmarido que no pudo pronunciar una palabra. Lágrimas amargas corrían por sus mejillas, y sus manos temblaban, como si estuviera en estado de conmoción nerviosa severa. No lo tomes tan en serio, Emily. Está mintiendo como siempre. No tiene el valor para hacer algo así, es solo un pequeño cobarde. He visto tipos como él en mi tiempo, solo saben amenazar, especialmente a las mujeres, comentó George Blair en un susurro. Gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí, tartamudeó Emily, pero el anciano simplemente agitó la mano. Oh, vamos, no lo menciones. Y si ese bruto aparece de nuevo, le daré un buen golpe con un palo. Habiéndose calmado un poco, Emily miró la situación desde una perspectiva completamente diferente. Parecía que su difunto padre había dejado a Oscar un negocio fallido, sin ningún apoyo financiero. Pero entonces, ¿a dónde se fue el dinero de sus cuentas? En esencia, Oscar heredó una empresa en bancarrota con un montón de deudas y problemas. Emily, por supuesto, sabía desde antes que su padre sabía cómo manejar los negocios de tal manera que la ventaja siempre permaneciera de su lado. Pero hasta este punto, estaba más allá de su comprensión. Una estrategia tan magistralmente elaborada. Sí, James Albertson había hecho lo imposible. Sin embargo, Emily en sí misma permanecía indiferente a esto. Después de todo, ella no tenía idea de dónde se guardaba realmente el dinero de su padre, y simplemente no había personas que pudieran dar una respuesta clara. ¿Pero qué tal tu primer día de trabajo, Emily?, preguntó George Blair desde el otro lado de la mesa. Emily sonrió. Creo que fue bien. Conocí a Oliver Carroll y a su padre Michael, el que solía trabajar como conductor de tractores. El rostro de George Blair se iluminó al instante. Lo conozco. Es un buen tipo, pero qué lástima que la vida no haya sido justa con él. Esencialmente se convirtió en una víctima de las circunstancias. Si tan solo no hubiera girado el volante esa vez, no hubiera salvado el coche, dijo Emily con tristeza, probablemente habría sufrido menos lesiones. La verdad, Emily sentía mucha pena por Michael, quien había terminado en una situación tan difícil. Pero, en el gran esquema de las cosas, ¿qué podía hacer? Nada, excepto ayudar a Oliver con sus estudios para que el chico pudiera prepararse adecuadamente para el 1 de septiembre. Pensar en Oliver calentaba notablemente su corazón. Es un chico tan amable e inteligente. Solo con mirarlo, mi alma se llena de alegría, pensó Emily. Y el director también fue bueno, inscribió a Oliver para el 2.º año. Sin embargo, no sería como ella pensaba. Si tan solo Emily supiera que, en ese mismo momento, el director estaba pensando lo mismo. Thomas Brown llevaba años en este campo y, por lo tanto, temía cualquier cosa que pudiera dañarlo, incluso indirectamente. Lo que más le preocupaba era cualquier inspección que pudiera llevar a que se descubriera la construcción de una casa de campo para él mismo, usando parte de los materiales destinados a las reparaciones de la escuela. La verdad, Thomas Brown estaba bastante feliz con la idea de que la escuela fuera cerrada en un futuro cercano y de ser transferido a otra institución educativa. No le importaba en absoluto cómo llegaría Oliver Carroll allí, considerando que su padre no tenía coche propio. Pero Oscar enfrentaba problemas reales. El difunto James Albertson lo había atrapado astutamente cuando le pidió a su yerno que entregara la herencia al notario. El experimentado empresario notó de inmediato un brillo misterioso en los ojos de Oscar y decidió arriesgarse. Como resultado, Oscar se encontró cargado de problemas que nunca había sospechado antes.
Los acreedores del difunto exigían el pago de las deudas y los competidores estaban listos para apoderarse de la empresa por casi nada. Oscar se convirtió en el chivo expiatorio en el sentido más literal de la palabra. Ahora, después de heredar todos los hilos que lo llevaban a él, no podía cambiar la situación, ya que había falsificado el testamento con la esperanza de apropiarse de los bienes del difunto empresario. En realidad, todo resultó ser muy diferente. Las cuentas de la empresa estaban vacías como un queso suizo, y los empleados no podían hacer más que encogerse de hombros impotentes. Fue entonces cuando Oscar se dio cuenta de que había caído en una verdadera trampa de la que no podía escapar solo. Naturalmente, no tenía intención de solicitar la privación de los derechos parentales de Emily. ¿Cuál sería el punto si probablemente ella realmente no sabía nada sobre el paradero del dinero? Pasaron 3 días, durante los cuales Emily trabajó intensamente con Oliver y visitó a su padre. Con la llegada de Emily, Michael se animó notablemente. Una chispa de alegría iluminó sus ojos, como si estuviera saliendo de un estado de estupor, comenzando a bromear y sonreír, para deleite de Emily. Los cambios no solo afectaron a Michael, sino también a su hijo. Gradualmente, Oliver se transformó de un patito feo en un hermoso cisne, que ya no temía las circunstancias ni los problemas de la vida. Quizás lo que al chico le faltaba era exactamente eso, confianza en sí mismo y apoyo. Emily le dijo sinceramente durante el descanso entre clases, creo en ti. No prestes atención a tus compañeros de clase. Pronto te envidiarán y te considerarán un líder. Solo no te rindas, sigue estudiando, y también, por favor, sé más comedido y no te apresures a usar los puños. El niño respondió modestamente, haré mi mejor esfuerzo, aunque no estoy seguro de hasta dónde llegaré, pero resistiré. Al ver que el nuevo maestro no representaba una amenaza para él, el director de la escuela se relajó notablemente. Ahora ya no temía las inspecciones y podía seguir construyendo su casa de campo con vistas al bosque y al lago. Mientras tanto, Oscar, luchando con la avalancha de problemas que le habían caído encima, dejó a Emily sola por un tiempo, lo que le supuso un gran alivio. Un día, al regresar del trabajo, Emily notó un SUV negro estacionado junto a la entrada. Pensó, ¿ha vuelto Oscar? ¿Y por qué en un coche diferente? ¿De dónde sacó el dinero para tales compras? ¿Vendió la empresa de su padre en una subasta? Cuando la joven maestra se acercó, un hombre de cabello gris de unos 50 años, con apariencia de empleado de oficina, salió a recibirla. ¿Emily Albertson?, preguntó el desconocido. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió ella. El hombre sonrió y cambió inmediatamente a un tono más informal. Soy el abogado de su difunto padre, James Albertson. El caso es que él me instruyó personalmente para entregarle los detalles de las cuentas donde se guarda el dinero. Las cuentas son completamente transparentes y las autoridades fiscales no tendrán reclamaciones contra ellas. El dinero está destinado únicamente a usted y no tiene nada que ver con su esposo. Ex esposo, corrigió Emily al visitante con voz apagada. Bueno, sí, precisamente ex esposo. No me importa tal término, dijo el hombre, y agregó, también tengo que entregarle un sobre. No sé qué contiene, pero su padre me lo entregó poco antes de su muerte y él mismo programó la fecha de nuestra reunión, ni un día antes ni un día después. Con manos temblorosas, Emily tomó el paquete de documentos comerciales con los detalles de la cuenta bancaria y guardó el sobre en el bolsillo lateral de su blusa para abrirlo más tarde. Habiendo cumplido su misión, el hombre se despidió cortésmente y se subió a su automóvil. Emily, con piernas temblorosas, se acercó a un banco, se inclinó hacia un lado y abrió el sobre. Dentro había una carta de su padre que comenzaba con las siguientes palabras. Mi querida hijita, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy vivo. Me disculpo de antemano por todo el circo con el testamento, pero no tuve otra opción. Tenía que finalmente destapar todos los ojos y exponer a tu esposo Oscar. Al entregarle mi testamento,
estoy 99% seguro de que intentará falsificarlo y girar la situación a su favor. Afortunadamente, me ocupé de ello y Oscar no obtendrá nada. Le pasé un negocio en ruinas que solo traerá problemas y le hará darse cuenta del error que cometió al traicionarte. En cuanto a ti, te dejo unos ahorros que muchos solo pueden soñar. Úsalos sabiamente para tu propio beneficio y por el bien de nuestro nieto William. Tu papá, James. Sentada en el banco, Emily releía la carta una y otra vez. Dios mío, ¿es esto todo verdad?, sollozó mientras las lágrimas caían por sus mejillas. En el fondo del sobre encontró una fotografía de sí misma cuando era solo una niña, con un vestido ligero con margaritas y sandalias en pies descalzos. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Pasó algo? ¿Papá te hizo daño otra vez?, preguntó su hijo acercándose por detrás con preocupación. Emily se dio la vuelta, con una dulce sonrisa en los labios. No, William. Todo está bien, simplemente no seremos pobres nunca más y podremos hacer todo para tener éxito. ¡Wow! ¿Podemos construir una tienda aquí como la que está en el pueblo?, preguntó el niño emocionado. Y definitivamente un parque infantil y un parque acuático. Por supuesto que sí, respondió Emily. Solo necesitamos esperar un poco. Desde ese día, sus vidas cambiaron verdaderamente. Primero, Emily destinó una parte de los fondos para reparar la escuela del pueblo, lo que molestó mucho al director. Gracias a la intervención de Emily, se expusieron todas las maquinaciones de Thomas Brown, quien solo pensaba en su propio beneficio. Al enterarse de que la escuela tendría una segunda oportunidad, George Blair no pudo contener las lágrimas. Abrazando a Emily, el anciano lloró y agradeció al destino por haberlo unido con la hija del fallecido James. Emily tampoco se olvidó de Michael, quien recibió una invitación a uno de los mejores centros de prótesis para elegir el modelo necesario. Emily, muchas gracias. No sé ni cómo agradecerte, dijo el hombre, con dificultad para contener su emoción. Emily sonrió y miró a Oliver, quien asomaba por la ventana como diciendo, ¿quién tenía razón? Oliver le devolvió la sonrisa y salió corriendo a la calle para abrazar a su querida profesora. Las lágrimas llenaron los ojos de Emily mientras el pequeño expresaba su gratitud. Desde que Thomas Brown fue despedido inmediatamente después de que se expusieran sus maquinaciones, era lógico preguntarse quién sería el nuevo director. Y aquí los habitantes del pueblo fueron unánimes en su opinión, solo Emily, nadie más. Pero no, ¿cómo puede ser esto? No tengo ninguna experiencia. Apenas acabo de ser contratada, murmuró Emily, avergonzada. Sin embargo, George Blair fue más que insistente. Acepta, Emily, no seas terca. No encontraremos un mejor director. Estás hecha para este trabajo y la gente confía en ti. Incluso destinaste tanto de tu propio dinero para las reparaciones, insistió. Emily sonrió tímidamente, luego agradeció a todos los presentes por su confianza. ¡Wow! Mi mamá ahora es la directora de la escuela, exclamó William con alegría. Pero Emily lo reprendió de inmediato. No te emociones tanto, amigo. No te daré ninguna ventaja. Ni lo pienses. Te pediré las tareas igual que a todos los demás. El conocimiento es luz, ¿sabes? Ah, no es conocimiento, es oscuridad por completo, respondió William con una sonrisa. Emily se giró y de inmediato vio a Michael sosteniendo la mano de su hijo. Estaba de pie, y no solo eso, sino que también podía moverse, caminando con un bastón. Emily casi no podía contener su sorpresa. ¿Podría Michael haberse recuperado tan rápido? Todo esto le parecía irreal a Emily. Unos 3 meses después de estos acontecimientos, Emily y Michael se casaron. Según los estándares locales, fue una boda bastante modesta, pero los recién casados no necesitaban más. Lo más importante era que habían logrado encontrarse en un pueblo poco destacado donde estos milagros rara vez ocurrían. En cuanto a Oscar, se sabía únicamente que finalmente había quebrado y perdido todo lo que había robado a su difunto suegro.
Resultó que Emily pagó las deudas de la empresa y compró una participación mayoritaria en la subasta casi por nada. Para entonces, ya estaban divorciados y Oscar no recibió nada de este acuerdo. Quedándose sin nada, pronto tuvo que vender su coche, la mayoría de sus pertenencias personales y hasta sus joyas. La madrastra Olivia tampoco obtuvo nada bueno después de la partida de su esposo. Todo fue culpa de su amante, quien despojó por completo a la desafortunada belleza. En la escuela del pueblo, las reparaciones fueron tan buenas que ahora las aulas estaban llenas de estudiantes. De hecho, los alumnos llegaban desde todas las aldeas cercanas, por lo que Emily tuvo que enviar su propio autobús escolar por la ruta. George Blair estaba increíblemente feliz por esto, ya que había dedicado la mayor parte de su vida a trabajar en esta escuela. Viendo a los niños corriendo hacia la escuela con sus mochilas, agradeció a Emily y a Michael por darle una segunda vida al pueblo.